Hola, hola, bienvenidos nuevamente a su programa Lecciones Empresariales al Aire. Nuevamente con un invitado especial, el doctor Hernán Carvajal Pérez. Y el tema del día es flujos de caja libre. Ustedes se preguntarán, ¿flujos de caja libre? Sí, es un tema bastante poderoso. Van a ser pepitas de oro para aquellas personas que en este momento todavía no saben cuál es el flujo de caja libre que tiene en su empresa y en su emprendimiento. Doctor, bienvenido. Buen día, Luis Gabriel, muchas gracias por la invitación y dispuestos a dejar una jornada más. Excelente. Saquen papel y lápiz, porque sé que este tema va a ser no solamente interesante, es un tema monetario, es un tema que le va a ayudar a usted, a su empresa o a su emprendimiento a tener claro cuál es su flujo de caja y lo que nos importa a todos, cuánto vamos a ganar. Entonces, entremos en materia de una vez en flujo de caja libre. Listo, Luis Gabriel, muchas gracias de nuevo. Ustedes se preguntarán, como bien lo dijo Luis Gabriel, en qué consiste eso de flujo de caja libre. Pues bien, aunque parece ser que se está convirtiendo en epidemia el hecho de que muchos empresarios no conocen su estado de resultados y no lo conocen no porque no sepan cuál es la estructura de un estado de resultados, muchos lo sabrán, pero es que a muchos ni siquiera les llega ese informe, a muchos. Pero yo meto un poquito la cucharada, doctor. Siga. Y es que yo creo que a veces el empresario no tiene ni por qué darse o tener conocimiento frente a eso. Es importante, listo. Pero ahí es donde yo hablaba en el video anterior. Es que a veces ni los contadores saben cuál es el flujo de caja libre. Y eso es una parte peor, yo creo que más llamativa. Porque quizás la ignorancia del empresario, él tiene la idea de negocio, sabe comercializarla y tiene su sueño. Y para eso contrata a un contador. Pero a veces llegamos, y es más, lo hablábamos cuando veníamos en camino a grabar, que empresas de consultoría contable o quizás los mismos contadores le dan esa información al empresario. Pues vaya sorpresa, Luis Gabriel, no siempre es así. Y no son pocos los casos en los que me encuentro a través de mi actividad como consultor con empresarios que me dicen, no, es que yo no conozco el estado de resultados de mi empresa. Y repito, no es porque sepan que esto que ustedes ven aquí es la estructura de un estado de resultados, sino porque sus contadores, en buena cantidad de casos, no se los presentan. Y no se los presentan porque, por un lado, puede que tengan dificultades para estructurar ese estado de resultados. Y por otra parte, puede ser que al empresario no le interese, él se acostumbra a que ve dinero todos los días, Lo de ese que, dinero dispone, pero jamás espera que le entreguen consolidada una información lo que, como esta. lo que pasa es que nadie extraña lo que no conoce. Y el empresario en su naturaleza, en su gran mayoría, pues no conoce el tema que nosotros vamos a hablar. Y no por ignorancia, porque aclaro, su propósito es tener la idea de negocio y saber comercializarla. Pero acá es donde entra es los que estudiaron, los académicos, a los que les están pagando para que le entregue esto al empresario. ¿Qué pasa? Que hasta al único punto, a la única parte que llegan a trabajar es hasta el flujo de caja. Pero en la parte de flujo de caja libre no llegan. Así es, pero yo creo, Luis Gabriel, que ese sería tema para otro podcast. ¿Cuáles son las razones para que esa información no se le entregue al empresario? Lo cierto del caso es que, insisto, muchas empresas carecen de esa información. Y carecer de esa información es carecer de una herramienta supremamente poderosa que le permita al empresario determinar si efectivamente su inversión si es rentable. Y si lo es, si es lo suficientemente rentable, de manera que él se sienta estimulado a continuar con ese negocio. Porque de no ser así, es mejor que, como el viejo dicho, apague y vámonos. O preste plata a interés, que le sale mucho más rentable. No creo que le salga mucho más rentable.
Es una tema para otro podcast, sí señor, sí señor. Entonces, entremos en materia, doctor. Acá yo acerqué un poco más el tablero para que nuestros seguidores puedan tener claro un poco más en tema visual qué es lo que se va a trabajar y cómo es que realmente llegamos a ese flujo de caja libre. Entonces, no interrumpo más y dejo que usted considere ya hasta donde es la explicación contundente. Gracias, Luis Gabriel. Aquí tenemos una estructura clásica de lo que es un estado de resultados, denominado comúnmente como estado de P&G, o sea, pérdidas y ganancias. Está representado por lo que he mostrado aquí en letra color azul hasta aquí. Entonces, la estructura básica de un estado de resultados para usted, señor empresario, para usted, señora empresario, se empieza de la siguiente manera: ingresos operacionales, en este pequeño ejemplo, 1.000 pesos o 1.000 millones de pesos, como usted lo considera. De eso, de ese valor de ingresos, restamos el costo de las ventas. Es decir, si usted vende mercancías en su almacén, ¿cuánto le costaron a usted las mercancías que vendió? No el total de las que compró, el total de las que vendió, porque de las que compró, a lo mejor todavía tiene un inventario. Aquí estamos costeando el, la cantidad, perdón, de las mercancías que usted vendió. Por eso se llama costo de venta. Las que están en el inventario no tienen por qué intervenir aquí y deberán estar en el balance general de su empresa. Cuando restamos esos dos conceptos, pasamos a lo que denominamos la utilidad bruta, que es la diferencia entre ellos. De este valor restamos lo que llamamos los gastos de operación, que son los gastos de administración y los gastos de venta. Hasta ahora no conocemos más. Los gastos de operación son los de administración y los de venta. Eso nos lleva a la utilidad operacional. Y aquí, insisto, como lo hice en el podcast anterior, la utilidad operacional le identifica a usted si efectivamente el dinero que usted invirtió en ese negocio le está rentando, le está produciendo una utilidad a ese negocio. Y con base en esa utilidad usted podrá calcular ya una rentabilidad de la operación del negocio, porque hasta aquí, desde los ingresos operacionales hasta la utilidad operacional, usted está operando su negocio. De aquí hacia abajo, usted está administrando su negocio. Una es la operación y otra es la administración. Y los gastos de administración, decíamos, son de administración propiamente, perdón, los de operación son de administración y los de venta. Nos lleva a la utilidad operacional. A partir de ahí vamos a restar los intereses. ¿Intereses de qué? De los préstamos que usted ha conseguido para poder que su negocio siga operando, siga en funcionamiento. Eso nos lleva a la utilidad antes de impuestos. Si restamos los impuestos, eso nos lleva a la utilidad neta. En este ejemplo, la utilidad neta nos lleva a 124 pesos, 124, 1.240 millones, como usted lo quiera considerar. Aquí en este punto me detengo e insisto, como lo hice en el podcast anterior, porque la mayoría de los empresarios, cuando por fin les presentan el estado de resultados, entonces ellos ven no miran aquí arriba ni en la mitad, van directamente abajo, escanean con sus ojos el estado de resultados y dicen, obtuve utilidad de 124 millones de pesos. Hágame el favor, contadora, contador, y me traslada eso a mi cuenta bancaria. No, don Francisco, ese dinero todavía no es suyo. ¿Cómo que todavía no es mío? Es que la empresa es mía, hágame el favor y procede. No. A ese valor le sumamos la depreciación. ¿Cuál depreciación? En los costos de venta puede haber depreciación de maquinaria y equipo. En los gastos de administración puede haber depreciación. ¿De qué? De equipo de oficina, de aparatos que utilizamos para la comunicación,
de vehículos, etcétera. Lo mismo que en el gasto de venta. Debido a que la depreciación no representa una salida de efectivo, entonces por eso, cuando llegamos a la utilidad neta, esa depreciación que estamos suponiendo valió 60 millones de pesos, entonces la sumamos. 124 más 60 nos dice que tenemos 184 millones de pesos en flujo, en el flujo. Pero aquí es donde nos preguntamos tres cosas. Primero, ¿es necesario pagarle a los proveedores que van a llegar mañana a cobrar las mercancías que ya nos fiaron, los materiales que ya nos fiaron? Aquí estamos suponiendo que vamos a pagar a esos proveedores 30 millones. Vamos a pagar, vamos a reponer capital de trabajo. ¿Qué es reponer capital de trabajo? Si los inventarios de productos terminados ya se fueron o están escaseando, corremos el riesgo de quedarnos sin inventarios para poder seguir operando, para hacer que nuestra empresa continúe funcionando. Entonces es necesario comprar materias primas y otras cosas adicionales para volver a producir y tener nuevamente capital de trabajo. En la tienda de don Francisco, de lo que hablamos en el podcast anterior, el capital de trabajo de don Francisco era la panela, el arroz, el maíz, el aceite, el jabón, etc. Y por último, tenemos que restar el tercer elemento, que son las inversiones. Las empresas que crecen, crecen porque invierten. Si una empresa no invierte, no crece. Entonces, de esas utilidades netas, nosotros debemos restar estos tres conceptos y sumar la depreciación. A ese valor que nos queda al final llamamos flujo de caja libre. Y le podemos decir a don Francisco, usted tenía urgencia de que le entregáramos 124 millones de pesos. Esos 124 millones de pesos no se los pudimos entregar por estas razones. Pero ahora le podemos depositar donde usted considere 44 millones de pesos. Este ejercicio muy pocos empresarios saben que existe. Y la mayoría de los empresarios, infortunadamente, echan mano de la utilidad neta porque desconocen que esto es necesario hacerlo para tener una empresa sana, para tener una empresa con posibilidades de crecimiento. Piense usted que se lleva estos 124 millones de pesos y al día siguiente sus proveedores vienen a cobrarle y usted dice, ¿fue que ya me la gasté. ¿Con qué va a reponer su capital de trabajo? ¿O con qué va a hacer inversiones para poder seguir creciendo? Ahora bien, y llegamos a esta parte de flujo de caja libre, ¿y esto para qué nos sirve? Nos sirve para calcular la real, la verdadera rentabilidad de su negocio. Como lo dijimos hace unos momentos, de esto hablaremos en posterior podcast. Pero algo más. Noten que llegamos al flujo de caja libre a partir de los ingresos operacionales. Los ingresos operacionales representados por estas 5 granitos que hay aquí son los que nos permiten llegar finalmente a un flujo de caja libre de un granito. O sea, de estos 5 granitos logramos retener para la empresa solamente un granito. Entonces nos vamos a ocupar, Luis Gabriel, si le parece, en hablar de lo que hace posible que a la empresa se le generen los ingresos operacionales. Es decir, el trabajo, la función del área comercial a través de sus vendedores y de la enorme problemática que existe hoy, según lo anuncian los empresarios, para conseguir vendedores, representantes comerciales serios, responsables y comprometidos. Un punto bastante interesante y bastante álgido el que acaba de tocar el doctor Hernán Carvajal Pérez. Muchísimas gracias por esta explicación. Esperamos que queden totalmente satisfechos. Si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, pueden escribirnos en este momento al correo que aparece en pantalla
y allí poder enviar ustedes sus preguntas y nosotros poder respondérselas a ustedes de la manera más pronta y rápida posible. ¿Listo? Entonces vamos a ese tema que vamos a tratar, que es cómo llegamos nosotros a tener unos ingresos operacionales, pero esos ingresos provienen de una parte, un sector de la compañía que es el área comercial o el área de ventas. Perfecto, doctor Hernán. Entonces, para poder nosotros tener ingresos operacionales, pues tienen que haber ventas. Y eso es uno de los puntos más débiles y los más complicados que puede tener una organización. ¿Por qué? Porque hoy día no tenemos personas altamente capacitadas en el área comercial. Ese es el punto en el que lo va a poder llevar a usted, a su empresa o a su emprendimiento, a ese flujo de caja libre. Porque si no tenemos ventas, pues creo que no tendríamos nada de ahí hacia atrás. Pero tenemos escasez en esa área de personas capacitadas en el área comercial. ¿Usted qué piensa, doctor Hernán, por qué hoy en Colombia esa área comercial o ese capital humano formado en el área de ventas es escaso? ¿Por qué no se consigue? Y los que hay, pues, lastimosamente, no entregan buenos resultados. Luis Gabriel, permítame previamente hacer como un marco de referencia. Para mí, el área de marketing y ventas en una organización es la más importante. Es la más importante. Alguien dirá, no, es el área de producción. Y otra persona dirá, no, es el área financiera. En mi concepto, es mi opinión. Yo no voy a discutir con usted si piensa lo contrario. Es mi opinión y usted puede tener la suya. Para mí, el área de marketing y ventas está claramente descompuesto a través de las dos palabras. Una cosa es el marketing y otra cosa son las ventas. A través del marketing, usted o cualquiera de las personas que nos ve hoy es capaz de identificar una oportunidad de negocio. Y ahí es donde nacen las empresas. Eso se logra a través del marketing, identificando una necesidad, un dolor, un problema, un deseo que tiene determinado segmento poblacional. Y a partir de ahí, esa persona, haciendo marketing, identifica cuáles son las características de esa población a la cual prevé llegarles. Y luego define un producto, diseña un producto para entregarle al área de producción. Ahora bien, cuando ese producto está listo, es necesario que marketing y ventas le comunique al mercado que ya existe un producto que va a ayudarle a resolver ese problema o esa necesidad. Es decir, marketing es el encargado de identificar la oportunidad de negocio y de salir a informarle al mercado que ya esto existe. El marketing identifica, investiga y después habla y se comunica. Las ventas nos ayudan porque van y contactan directamente a esos prospectos y les dicen, vea, este es el producto y en esto consiste la oferta. Pero ahí fallamos. ¿Por qué fallamos? Es su pregunta. Primero, porque los vendedores que nosotros estamos vinculando hoy a las empresas no tienen la formación adecuada a la que requieren nuestras organizaciones. Pero ahí hago un paréntesis. ¿Esa formación recae o la obligación es de quién? ¿Del empresario o del sector académico que están mal formando o están formando no de la manera correcta a estas personas que se quieren dedicar a esa área? Luis Gabriel, yo he aprendido a que me hago responsable de mi vida, ¿sí? Porque es muy fácil decir, no, es que la universidad no me forma a mí los vendedores, la universidad no forma buenos vendedores, no. Don Francisco, no se descuelgue por la rama, no se chorree por las orejas, don Francisco. Es su responsabilidad. O sea, las empresas son los responsables. Son los responsables de esto, son los responsables. Ahora bien, si existe una buena universidad, un buen instituto. ¿Me dice cuál? Sigamos. No lo conozco, Sigamos. No lo conozco. Menos aquí, en nuestra región, Pereira, Colombia. No lo conocemos. Pero si le dan una mano al empresario, bienvenida. O sea, entonces, porque es que yo sé que
no es que sea preguntón, porque es que esto es un tema de debate, porque es una de las partes donde yo más quizás soy controversial, porque en mis empresas toca que hacer exactamente lo que usted acaba de decir. Nosotros somos los responsables. Una persona llega a la empresa mía y lo primero que hacemos nosotros es formarla y capacitarla. Pero entonces donde uno llega al punto es, venga, ¿cuánto tengo el tiempo que yo debo esperar para formar bien a esa persona? Pero es que supuestamente viene con un currículum académico y bajo ese currículum pretenden cobrar un salario. Entonces vienen con un currículum académico donde vienen con una formación, pero una formación inexistente, donde usted tiene que volver a hacer la formación de lo que le dejaron de presentar y ese tiempo que pierde la empresa en formarlo hasta que esa persona pueda entregar resultados, ¿qué pasa allí? Luis Gabriel, yo creo que eso no tiene por qué detener el proceso. Las empresas El proceso no, pero los resultados sí. se detienen los dos, el proceso y obviamente los resultados. En las empresas suyas usted forma a sus vendedores. ¿Y cómo los forma? Usted los capacita. Sí. Pero ¿qué ocurre en nuestras empresas? Publicamos un anuncio, entonces las cosas muy mal publicado y luego también hablaremos de esto, donde estamos solicitando hojas de vida para seleccionar 3 o 4 personas para el área O lo comercial. ponen en bolsas de empleo y son los encargados de hacer esa captación de personas. Y el filtro es ponerlos a vender un lapicero o un cuaderno y es donde determinan si esa persona sabe vender o no. Y ese no es un examen riguroso, Para nada. esa no es una evaluación rigurosa. Entonces, a esas personas que nosotros necesitamos, las llamamos, las buscamos y nos encontramos con que no tienen las habilidades para trabajar en el área comercial. Y no las tienen, ¿por qué? Porque su mente no es una mente fortalecida para aceptar muchos no, antes de que le digan un sí. Ese vendedor la coge de manera personal y se están metiendo conmigo y termina por la tarde casi humillado porque solamente recibió portazos. Esa es responsabilidad del empresario. El empresario es el responsable de formar a esas personas. Bienvenida, repito, la mano del sector académico, si es que existe. Y si existe, que exista de buena calidad. Pero mientras tanto, el empresario no se puede cruzar de brazos, porque si no, le toca, como de hecho le ha tocado a muchos empresarios. Lo que pasa es que en un sector como el área comercial, que estoy de acuerdo con usted y le doy la razón, y no solamente le doy la razón, sino que es el departamento más importante de la empresa, es el área de ventas, pero a veces no es valorado y no tiene la importancia real en muchas organizaciones. Y que muchas personas que llegan al área comercial o a esa área de ventas llegan como escampadero, llegan a mirar solamente para tener un dinero o un ingreso para llevar a su casa mientras les sale otra oportunidad e irse para otro lado. Pero también esto tiene que ver mucho en muchas organizaciones que no le dan la importancia y la relevancia que tiene el departamento comercial y de ventas para cuidar a sus vendedores y sus asesores comerciales. Claro, Luis Gabriel, voy a un ejemplo. Yo conozco algunos propietarios, gerentes de empresa que se preocupan y me lo han mostrado. ¿Cómo te parece que el vendedor tal está ganando más que yo? ¿Y cuánto gana usted, don Francisco? Por eso se preocupó. Sí, se preocupó por eso. ¿Cuánto gana usted, don Francisco? No, pues yo me puse en la fábrica un sueldito mensual de 8 millones de pesos. ¿Y cuánto se está ganando su vendedor? 12 millones. Gana más que yo, que soy el dueño. Don Francisco, ¿y a usted qué le preocupa eso? Y si me permite ser hasta grosero, don Francisco, ¿a usted qué le importa eso? ¿Cómo que qué me importa? Es mi empresa. Sí, don Francisco. Pero es que si ese vendedor, al que usted le paga, digamos, un salario básico como la base de sus ingresos y el resto es por comisiones, usted se incomoda porque ese señor le trae a usted 15, 18, 20 millones de pesos y se gana 12, hagamos un ejercicio. Ese señor vende 20 millones de pesos mensuales y usted trabaja con un margen de utilidad, digamos, del 80%. O sea que el margen de utilidad que a usted le trae ese vendedor es de 16 millones de pesos y él se lleva 12, le quedaron 4 a su empresa.
¿Cuál es el problema, don Gabriel? Preocúpese por aquel vendedor al que usted le paga el salario mínimo y él se gana 300.000 pesos en comisiones, se llevó 1.500.000. ¿Y cuánto le trajo en ventas? Le trajo 500 o 600.000 pesos. Usted está perdiendo. Hay personas que son costosas y hay otras personas que son caras al interior de nuestras empresas. Un vendedor que gana 15 o 20 o 30 millones de pesos es costoso, más no es caro. En cambio, una señora que brega a trapear su oficina y no hace más que eso y le cuesta a usted 1.800.000 en el mes, esa persona para usted es cara. Hay que diferenciar eso. Entonces no nos podemos preocupar. Lo que pasa es que ahí radica uno de los problemas del sector o en el área de ventas. Tenemos una cultura del fijismo o de lo fijito. Y cuando hablamos de lo fijito es que muchos quieren trabajar en el área comercial porque les paguen un salario mínimo y ya. Y yo les digo, una persona que trabaja en el área comercial es porque quiere ganar más que el dueño. Para eso se crearon las ventas. Las ventas no tienen techo, las ventas no hay un tope. Pero si usted trabaja en un área comercial y está emocionado, encantado porque tiene un salario fijo de 2 millones de pesos, dedíquese a otra cosa porque para eso no se inventaron las ventas. Las ventas o el departamento comercial se hizo es para ganar dinero y eso radica mucho de la mentalidad que existe hoy día en el exterior. Por eso utilizan los áreas comerciales como escampadero mientras buscan otro tipo de trabajo, porque quieren el salario fijo. Por eso la gente no se forma a tener o no tiene esa necesidad de ir en busca de mayor conocimiento, de ir en busca de mayores habilidades, porque saben que si venden o no venden, tienen su salario estable. Y para eso no se hizo. Le explicaba con el tema de don Francisco. Si para mí en mi empresa un ejecutivo comercial se está ganando 12, 15, 20 millones de pesos, yo estoy feliz, hasta 30 le pago, porque si le ingresó 30 a la compañía, es porque a la compañía le ingresó una cantidad de dinero bastante considerable que le permitió a ese vendedor tener unas comisiones tan elevadas y él se va a sentir contento y tenga la plena seguridad que esa persona con un ingreso de 15, 20 millones el próximo mes va a querer igualar o superar. ¿Por qué? Porque su nivel de vida aumentó, porque su nivel y estabilidad social comenzó a aumentar, porque tiene con qué disponer y eso le permite a esa persona estar tranquilo y motivarse a tener más. Y esas personas son las que hacen crecer las organizaciones, porque el que se gana el salario fijo y le importa si vende o no vende y gana lo mismo, esa persona no le importa hacerle crecer las ventas de ese departamento, solo le importa cumplir un horario y que le paguen. Y esa es una de las razones por las cuales aquí en Colombia se vuelve escaso tener buenos vendedores. ¿Por qué? Porque quieren llegar a las organizaciones solamente a que le paguen un salario fijo. Eso es cierto, Luis Gabriel. Infortunadamente, nuevamente, estamos llenos de vendedores mediocres. Mediocre significa que está en la mitad e incluso muchas veces por debajo de la mitad, por debajo de la media. Note esto, así como ocurre con las universidades. Las universidades muy buenas, excelentes, tienen en su inmensa mayoría profesores excelentes, otros regulares y un poquito muy malitos, porque también los tienen. Pero en las universidades malas, la gran cantidad de profesores son malos, otros son regulares y un poquito son muy buenos. Lo mismo ocurre con los vendedores en las empresas. Los vendedores buenos de calidad en las empresas son muy poquitos. Muy poquitos. Y los vendedores buenos que existen en las empresas buscan las mejores empresas. Entonces nos quejamos que ¿por qué esa empresa es tan buena? Fíjese en su producto, pero fíjese además en la calidad de vendedores que tiene. Pero el empresario está acostumbrándose a que si un vendedor me cobra muy poquito, pues yo con él me sostengo. Él me ayuda como a medio sostener. Seguimos navegando en el mundo de la mediocridad y hay que poner el listón más alto para que crezcamos todos. Y aquellos vendedores que no nos dan la medida, porque hay que poner metas, que sencillamente ellos están equivocados. No pueden trabajar en las organizaciones que pretenden estar más arriba que lo que actualmente están. Y se vuelve, y algo importante, que hay que enseñarle también al empresario, es un departamento comercial
se trabaja mediante la métrica. ¿Qué es la métrica? Conocer cuáles son los números de cada uno de los vendedores que integran el departamento comercial. ¿Qué es conocer los números? Saber cuántas personas, qué desgaste, qué materiales, qué necesita cada vendedor para poder concretar una venta. Y eso le va a permitir a usted tener un conocimiento claro de cómo funciona cada departamento, pero no solamente, sino cada persona de acuerdo a sus capacidades. Departamento comercial que no utilice una métrica y no sea exigente en sus metas está condenado a fracasar o está condenado a sobrevivir en unas ventas y que siempre la excusa sea el principal factor y el que más brille dentro de la organización. Bueno, Luis Gabriel, pero vamos dejando cosas en claro, en blanco y negro. Entonces estamos diciendo, ¿de quién es la responsabilidad de tener buenos vendedores? Del empresario. Del empresario. El empresario debe definir el perfil de sus vendedores. Que no debería de ser así. Para eso, algunas universidades e institutos académicos le quitan la plática a muchas personas que para formarlos. La formación tiene que radicar allá, pero bueno, la obligación recae sobre el empresario. Segundo, si no los tiene, usted los debería preparar y los prepara a su estilo, de acuerdo con las métricas suyas, con lo que usted considera que debe ser. Y los que no leen la medida no pueden estar más ahí, se deben ir. Y un punto, y adicional, enseñarle sin miedo, porque es que a veces mucho empresario no le enseña todo al comercial pensando que le va a montar la competencia. Enseñe sin miedo, entréguele todo el conocimiento, que a la final, pues cada quien decide qué hacer con su tiempo. Luis Gabriel, hay empresarios que se sienten felices cuando uno de sus trabajadores, un vendedor, Debería. decide que se va a montar empresa. Debería ser así. Y lo apoyan y hasta le dan crédito. ¿Sí? Así debería ser, pero somos tan egoístas que no es que este me va a hacer la vuelta. Así decimos hoy, ¿cierto? Bueno, pero además, Luis Gabriel, dentro de ese proceso de capacitación, la empresa también tiene que capacitarse ella a partir de sus directivos. Por ejemplo, hoy hablamos con mucha frecuencia acerca de técnicas de venta, y las técnicas de venta no es solamente enseñarle un discurso al vendedor respecto de las características de su producto, sino sobre todo de los beneficios de ese producto y ayudarle a la empresa a través de redes sociales, del desarrollo de su copywriting, de su storytelling, que son herramientas de las cuales hablaremos luego en el podcast, que deben y tienen que ser utilizadas por los vendedores para poder potenciar mucho más las ventas y en buena medida apoyar el trabajo de esos vendedores. Hay una frase que dice que el mal vendedor habla de las características del producto o del servicio. El buen vendedor habla de los beneficios de ese producto o de ese servicio. Así es, Luis Gabriel. Esperamos que esta información sea valiosa para cada uno de ustedes. Traemos contenido que les permita a ustedes mejorar, abrir un poquito ese panorama, esa visual para que mejoren cada uno en su empresa y en su emprendimiento. Esperamos verlos próximo martes con más contenido acá en Lecciones Empresariales al Aire. Hasta luego. Hasta pronto.